Ondas de ayer. Una nueva publicación analiza una etapa de la historia de la radiodifusión y de España, en la que fue protagonista una emisora de onda corta estadounidense ubicada en nuestro territorio, en concreto en Pals, Girona, Radio Liberty. Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. A lo largo de dos espacios nos vamos a adentrar en la historia de Radio Liberty a partir de los testimonios de la investigadora y profesora emérita de la Universidad Complutense de Madrid, Rosa Cal, quien ha escrito el libro sobre esta emisora de propaganda destinada a los países de la órbita comunista europea. De lo que se trataba era de meter brechas para hacer que se fuese debilitando el régimen comunista. Entra dentro del periodo de la posguerra, de la Guerra Fría, y claro, la Guerra Fría no se iba a hacer con armas, se iba a hacer con propaganda. Y la propaganda primero la hicieron con propaganda escrita, con globos que tiraban después sobre territorios que querían utilizar para cambiar la conducta, y después pues ya con las radios que dieron la posibilidad. La mejor posibilidad era con las ondas de radio. El libro escrito por Rosa Cal se titula Radio Liberty, la CIA en la playa de Pals, publicado por la editorial Visión Libros. Fue la CIA la que se ocupó de la financiación hasta el año 71. En el año 67-68 ya hay un ambiente en contra de la CIA, y entonces se aprueba en el Congreso que la financiación se hará a través del Congreso. Pero yo creo que la CIA no se apartó nunca de las emisoras. En la Guerra Fría, Estados Unidos apostó por las ondas y la propaganda para combatir el comunismo con dos emisoras, Radio Liberty y Radio Europa Libre. La primera que empezó se llamaba Radio Europa Libre, y esa estaba situada en Frankfurt. Radio Europa Libre era para los países satélites de la URSS, o sea, para los que estaban fuera de la URSS. Pero después se pensó en hacer otra emisora que emitiera para la URSS, para todas las repúblicas de la URSS. Y esa va a ser Radio Liberty. Se montaron dos comités diferentes que pienso que hubo cierta rivalidad entre ellos hasta 1976, que unen las dos emisoras y se forma una sola. La emisora norteamericana en suelo español no comienza a ser una realidad hasta que en 1958 los Estados Unidos compran los más de 300.000 metros cuadrados que necesitan de terreno cercano a la playa de Pals, en Girona. Con esta instalación, el centro emisor en España querían eludir las interferencias provocadas por los soviéticos sobre las emisiones que se transmitían desde Alemania. La URSS lanzaba interferencias y hacía una cortina total para que no pudiesen entrar las ondas. Entonces tenían que buscar técnicamente otro sitio. Y entonces el sitio que encontraron para Radio Liberty fue en España, en Playa de Pals, porque levantaron unas antenas inmensas de grandes, tenían unos transmisores que en algún momento combinándolos podían alcanzar 1.000.000 de vatios de potencia, que fue la más importante en aquel momento, y entonces emitían hacia el mar. En el mar reflejaban, el Mediterráneo, iba la ionosfera, y de ahí pues ya tenían más de 3.000 kilómetros de expansión. Ondas de ayer. En el anterior espacio nos adentramos en la historia de una emisora norteamericana que durante casi medio siglo estuvo emitiendo desde España para la Europa del telón de acero, para los países de la órbita comunista y la Unión Soviética. Lo hicimos a partir del libro de Rosa Cal titulado precisamente Radio Liberty, la CIA en la playa de Pals. Говорит радиостанция «Свобода». La obra está dividida en dos partes. Por un lado trata el contexto de la Guerra Fría y por otro el papel de Radio Liberty en España desde sus inicios en 1959 hasta su final en 2006. Los programas vienen enlatados. Al principio todos vienen de Nueva York a Múnich, y de Múnich llegaban a Barcelona. Después ya construyeron una línea directa, ya mejoran todo, ¿no? Pero nunca se redactaron en España. Es más, en España ni siquiera se podía
sintonizar la emisora. La primera emisión del centro emisor de Pals salió al aire el 23 de marzo de 1959 y durante muchos años fue el transmisor más potente y de mayor cobertura de todos los que Estados Unidos tenía emplazados en otros países. Radio Liberty jugó un papel importante en la propaganda anticomunista. En un momento dado de la historia tanto de Radio Liberty como de otra emisora norteamericana propagandística, Radio Europa Libre, se unifican. En el 76, Carter pues decide que se unan las dos radios, porque en el 76 dice que la Guerra Fría estaba congelada, había una cierta tranquilidad, se había abierto bastantes relaciones, ya desde Nixon, que había viajado a China y había viajado a Rusia, a Moscú, y entonces estaba como tranquila la situación en el 76. Y entonces se unen las dos radios. Y quien queda de cabecera es Radio Europa Libre. Entonces vienen para Pals, o sea, vienen. Estaban allí, no se fueron, estaban allí, siguen, pero ahora ya es Radio Europa Libre, Radio Liberty. Precisamente los cambios políticos ocurridos en la Unión Soviética y en los países afines trastocaron el futuro de la emisora. Sus responsables decidieron trasladar las emisiones, curiosamente, a un país del antiguo telón de acero, la República Checa, y en concreto a su capital, Praga. Los transmisores y el campo de antenas de Pals fueron utilizados por última vez por la emisora internacional de Estados Unidos, La Voz de América. La gente, los catalanes en su parlamento, pues están constantemente diciendo que hay que cerrar la emisora, que esa emisora ya está obsoleta. Bueno, entramos en acuerdos europeos y aquellas antenas tenían unas radiaciones muy fuertes. Y si querían continuar, pues entonces lo que tenían que hacer era atenerse a la legislación europea y tienen que cambiar las antenas y cambiar los transmisores. Eso era muy costoso y entonces decidieron marcharse antes. El contrato se extinguía en 2005, pero la voz cesó de todo en 2002. Y se abatieron las antenas en el 2006. El centro emisor de Radio Liberty estuvo emitiendo desde suelo español, desde Pals, Girona, durante 47 años. En la actualidad, Radio Europa Libre, Radio Liberty, continúa desde Praga desarrollando su cometido. Sigue transmitiendo emisiones hacia países donde la información libre está prohibida o no está completamente establecida. Pues no disponemos de más tiempo y tenemos que decir adiós. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y deseamos que sigan en la sintonía de Radio Exterior de España. Nosotros volvemos la próxima semana cuando pongamos en antena una nueva edición de Amigos de la Onda Corta.